¿Sí? ¿Me escucha, Presidenta? Sí, senador. Bueno, obviamente que nosotros lo primero que hicimos en la sesión de hoy es ratificar el protocolo de funcionamiento, porque obviamente que las comisiones a partir de acá pueden trabajar y pueden emitir despacho de acuerdo a la visión que tenga cada senador respecto a los temas que estamos tratando. Entonces, celebro de que esta vez hayamos votado sin ningún tipo de oposición este protocolo para que podamos funcionar como lo vinimos haciendo todo el año, porque ha sido un trabajo importante que hemos hecho en el año legislativo anterior, pero hay que tener en cuenta la persistencia que tuvieron las autoridades, el caso de la presidenta, el caso suyo, los secretarios parlamentarios, nosotros, porque acá no hay que olvidar de que en algún momento hicieron la travesía para salvar la democracia y después cuando comenzamos a hacer funcionar todas las comisiones, en algún momento empezaron a querer limitar los temas, decir, bueno, este tema podemos tratar, el otro tema no podemos tratar. Bueno, en esta ocasión yo celebro realmente de que se haya comprendido la necesidad que uno de los poderes del Estado, como es el poder legislativo, pueda funcionar libremente en todas sus comisiones sin ningún tipo de traba, como nosotros desde el principio cuando empezamos a trabajar con esta modalidad mixta. Ese es el primer tema. El otro tema, bueno, quiero saludarle a las mujeres, un poquito pasado de días ya, pero de todas maneras, como es la primera sesión, y obviamente hacerles llegar nuestro acompañamiento en esta lucha de buscar alcanzar una sociedad más justa y sobre todo en esta lucha que tienen las compañeras y las que no son compañeras por un sistema más justo, por la paridad de género. Así que tienen nuestro acompañamiento, nuestro afecto en este día tan especial que generalmente, así como lo dijo la Secretaria de la Mujer, es un día de reflexión. Así que nos sumamos a ese homenaje que ha hecho la Secretaria de la Mujer. Y mi solidaridad también de nuestro bloque con el senador, ex senador, perdón, Perotti, y gobernador de la provincia de Santa Fe, que ha fallecido su madre. Les enviamos un profundo pesar. Y también nuestro acompañamiento a los senadores de Chubut y también, obviamente, de los alcances que tiene en esta emergencia el sector de Río Negro, una parte por lo menos, por la emergencia que están pasando. Bueno, hoy hace prácticamente un año que estamos en emergencia, hace 366 días que estamos en emergencia. Y fíjense ustedes, hace un año, Argentina tenía 124.000 casos, ¿verdad?, de coronavirus. El mundo tenía 124.000 casos de coronavirus. Y hoy tiene 120 millones de casos prácticamente, para que vean la capacidad de propagación que tiene este virus. 124.000 casos el año pasado en todo el mundo y hoy hay 120 millones de casos. El año pasado, en esta misma fecha, había 4.572 fallecidos en todo el mundo, hace un año, y hoy hay casi 2.700.000 fallecidos en un año. En ese mismo tiempo, ¿verdad?, en la República Argentina, el año pasado había 21 casos y un solo muerto. Un solo muerto. 21 casos. Hace un año teníamos 21 casos en la República Argentina y un solo muerto. Y hoy la Argentina tuvo, al día de hoy, tenemos contabilizado casi 2 millones de casos. Y 53.400 muertos. O sea, hay casi 55.000 personas que hoy ya no están con nosotros. Y nosotros le expresamos nuestra solidaridad a los familiares de estas personas y nuestro agradecimiento a los que han luchado en esta estrategia sanitaria para poder conservar la vida en nuestra patria. De esos 53.400 fallecidos en la República Argentina, 21 son de Formosa. De los 53.400, 21 son de Formosa.
y también quiero expresarle a los familiares que hemos sentido realmente pesar por estos 21 fallecidos que hemos tenido en la provincia de Formosa, y yo me imagino realmente lo que ha pasado en los distintos estados argentinos y sobre todo en estos 53.000 argentinos que ya no están, es casi más que un estadio lleno prácticamente de personas que han fallecido por esta lamentable pandemia, ¿verdad? Pero tenemos situaciones que son especiales. Por ejemplo, el caso de Paraguay. Paraguay hoy tiene el sistema colapsado, tiene una visión absolutamente opuesta a la provincia de Formosa con respecto al manejo de prácticamente de la pandemia. Casi 3.400 casos, perdón, 3.400 fallecidos en el Paraguay, prácticamente en lo que va de la pandemia. Y hoy realmente el sistema de Paraguay prácticamente está colapsado. Como dije anteriormente, tiene una visión del sistema de salud distinto al nuestro. Y obviamente que nos preocupa mucho. Paraguay recibió 4.000 vacunas. Y esto expresa también el grado de solidaridad que tiene el mundo. Creo que es uno de los países principales aliados de los Estados Unidos en América Latina. Y fíjense la solidaridad que ha tenido Estados Unidos. Le mandó 4.000 vacunas al Paraguay, que tiene una población de más de 7 millones de habitantes. Hoy, obviamente, que el pueblo paraguayo está en las calles porque está rechazando el manejo de la pandemia en el Paraguay. Pero el problema que tenemos es que nosotros tenemos 700 kilómetros con el Paraguay. Y acá está el desencuentro de las visiones. Unos hablan de libre tránsito, libre circulación, otros también en Clorita, obviamente por el tema comercial, también se habla de la libertad de poder transitar, viajar, volver. Pero bueno, tenemos una pandemia y obviamente que la situación ha cambiado para siempre en el mundo. Para siempre ha cambiado en el mundo. Dando los datos que estamos teniendo. Primero porque tampoco tenemos datos ciertos de si Paraguay tiene, digamos así, en circulación la cepa brasilera o la cepa británica o la cepa africana, dado los contactos que tiene Paraguay a nivel internacional. Esa es de profunda preocupación para nosotros. Y Formosa está actuando en ese sentido, en el control que estamos haciendo, porque fíjense ustedes, esto que dicen que están hablando del libre tránsito y libre circulación, solamente ahí en la frontera de Clorinda pasan más de 1.000 camiones por día. Y con los camioneros nunca tuvimos problemas porque los camioneros respetan el protocolo. Estamos hablando de 1.000 camiones que van y vienen, ¿verdad? Aparte de las personas que van y vienen, pero obviamente que acá cuando ingresan a Argentina le pedimos que el cumplimiento del protocolo sea el hisopado negativo y también estamos pidiendo la cuarentena necesaria para controlar esto. Ahora, si el gobierno de la provincia tiene una estrategia sanitaria. Fíjense el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil tiene 270.000 fallecidos y Estados Unidos tiene 550.000 fallecidos. Entre Brasil y Estados Unidos hay casi 900.000 fallecidos, ¿verdad? Y lo contrario a esto es China. China, por ejemplo, que fue donde empezó y que tiene más de 1.300 millones de habitantes, hoy tiene 4.800 fallecidos. Estas son cifras importantes porque, ¿qué dice acá todo esto? La estrategia sanitaria. Ustedes no se olviden de que al principio tanto Trump como Bolsonaro, o sea Macri, hablan obviamente de la libertad absoluta, como ellos dicen, y no hay que usar barbijo, esto es una simple gripe. Y bueno, ahí está, ya Trump no está, y dentro de poco Bolsonaro tampoco va a estar, ¿verdad? Por la irresponsabilidad que han tenido. Y tienen acusaciones prácticamente de genocidio por el descuido. Hay mucha gente que ni siquiera ha tenido muerte digna en esos países. Hay gente que no ha tenido muerte digna en esos países. Lamentablemente, lamentablemente. Y fíjese la diferencia entre Brasil y Estados Unidos, 900.000 muertos. ¿Dónde se origina la crisis que es China? 4.800 muertos. 4.800. ¿Cuál fue la diferencia entre Brasil, entre Estados Unidos y China? Y bueno, obviamente la estrategia sanitaria. La estrategia sanitaria de China obviamente fue una estrategia estricta y hoy no tiene que lamentar como Estados Unidos teniendo una población varias veces superior.
Tengo entendido que tiene una población 6 veces superior a la de Estados Unidos. Y no tiene que estar lamentando 600.000 muertos por la visión de un gobierno que directamente subestimó. Lo mismo pasó en Europa. En Europa comenzaron a ir de vacaciones, bueno, no reconociendo la velocidad, la peligrosidad. ¿Y saben cuál es el problema? Hace un año yo dije esto en el Senado, que había que tener, había que prestarle importancia a este tema y había que tener cuidado con las mutaciones. Hoy, las mutaciones que tiene el virus son un verdadero peligro para la humanidad. Y inclusive algunas notas de ciertos lugares internacionales dicen que Brasil hoy es un peligro para la humanidad por la forma en que ha tratado la pandemia. Bueno, acá en Formosa hoy tenemos 326 casos activos, tenemos 21 fallecidos y tenemos una estrategia sanitaria que es bastante estricta, pero no es cierto que no haya circulación o libre tránsito porque han ingresado más de 18.000 personas en la provincia prácticamente en el mes en este tiempo, ¿verdad? Que fue el problema que tuvimos prácticamente en enero. Bueno, en la capital obviamente se produjo 50 casos en una semana con una velocidad impresionante y hubo un pedido por parte de las autoridades sanitarias de ingresar a la fase 1 hasta tanto nosotros podamos llevar adelante la estrategia sanitaria que estamos teniendo. El gobierno de la provincia y el consejo del COVID que dijo, bueno, empecemos por Clorinda, que es la situación que está más compleja, porque los muertos, la mayoría estaban, casi todos los muertos eran de Clorinda. ¿Verdad? Por varios motivos. Primero porque hay muchos que no saben, que muchos creen que la frontera, no, hay frontera seca. Y hay gente que pasa caminando ahí. ¿Verdad? Hay frontera seca y hay gente que pasa caminando. En Clorinda eso pasa todos los días. Y después está la relación comercial, que obviamente demanda un cuidado que es mucho mayor. Entonces, la estrategia de Clorinda ¿cuál fue? Vacunar primero el equipo de salud completo, después el equipo de seguridad completo, después los docentes completos, y después los de 60 años para arriba, completo. En Clorinda están para arriba el equipo de salud, el equipo de seguridad, están absolutamente todos vacunados. Y bajó de una manera impresionante el grado de letalidad y también el grado de contagio. Lo mismo pasa en la capital. En la capital estamos trabajando en el tema de la vacunación de los adultos mayores y vamos yendo por franja. También trabajó en la vacunación del equipo de salud, del equipo de seguridad, y nosotros prácticamente no perdimos un solo médico en todo este tiempo. O sea, con 320 casos activos y con 21 muertos, yo creo que es la demostración de que hay una estrategia sanitaria que no tiene que lamentar miles de muertos. Pero no es cierto que acá en Formosa se haya restringido totalmente la acción. Entonces, obviamente que nosotros entendemos que hay gente que está cansada de este tema porque este virus, como dije yo, pone a prueba la mente y el corazón de las personas, o sea, la inteligencia y los sentimientos de las personas. Este virus pone a prueba eso. Y nosotros, bueno, de principio decimos, bueno, nosotros estamos de acuerdo con el derecho a peticionar, con el derecho a protestar, con el derecho a manifestarse pacíficamente, pacíficamente. Pero hay algunos grupos que no lo hicieron de esa manera, lo que hicieron pacíficamente, tuvieron voluntad de diálogo y están haciendo un diálogo en este momento con el gobierno de la provincia y sobre todo los que están afectados, a quienes nosotros le manifestamos nuestra solidaridad a los que tienen problemas. Y el gobierno de la provincia está trabajando con ellos en un diálogo para ver si podemos darle solución a la problemática que tienen, por ejemplo, los boliches nocturnos y los restaurantes, y bueno, los que han sufrido la restricción por parte de la pandemia, y el gobierno está trabajando porque tienen espíritu de diálogo. Eso es una cosa. Y otra cosa es un sector que, aunque sea minúsculo, de violentos, que ha atropellado la casa de gobierno, que rompió las vallas, que dejó 20 policías heridos, que dejó un policía en terapia intensiva y no escucho eso, que fue atacar los bustos de Perón, de Evita, en donde obviamente una provocación abierta, y hay algunos que han sido detenidos, pero obviamente fueron ese mismo día con comunicación al juez, y hay causas que se han abierto, con comunicación al juez, y hay causas que se han abierto que hoy están prácticamente ese mismo día han sido liberados. ¿Cómo pasó con la concejal que se fue? Que en realidad es la concejal del peronismo diciendo, no, son concejales que han estado en Cambiemos y que han atropellado los centros de asistencia
para decir, bueno, venimos a liberar en plena pandemia. Y entonces, acá viene el tema central, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fíjense qué hace la oposición. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó que en Formosa haya existido todo tipo de violaciones de derechos humanos, así como fue denunciado por la oposición. Fue rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando denunciaron, eso estaban en todos los titulares. Ahora que salió el rechazo de la Corte, por no existir pruebas, ¿verdad? Porque hicieron la denuncia como hacen acá, mediática y especulativas, cuando no pueden demostrar realmente que las cosas han sido, porque es simple, se hace un peritaje de la persona que está golpeada, actúan los médicos. Pero acá hay denuncias que son formales hechas por el gobierno de la provincia por los grupos violentos que pretendieron quemar la casa de gobierno y atropellar la casa de gobierno. Obviamente que eso no es aceptable. Y a mí me parece que en ese sentido la oposición debería mencionarse en eso. Y también con los que hicieron los símbolos partidarios nuestros, que fueron a atropellar en una evidencia acción partidaria, en una evidencia de acción partidaria. Bueno, nosotros obviamente estamos trabajando para fortalecer el diálogo y estamos trabajando en nuestra estrategia sanitaria para no tener que lamentar muertos y cuidar el derecho sagrado, que es el derecho a la vida, en un panorama súper complejo como el que tenemos, como es el caso, por ejemplo, de Paraguay, de Chaco, de Salta, de Corrientes. Estamos rodeados de 7.500 muertos nosotros. ¿Qué les parece? Entonces, hacía falta realmente tomar las medidas que correspondían como para poder salvar la estrategia sanitaria en nuestro país, en nuestra provincia, y obviamente poder resolver el problema de la vida de muchas personas. Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención que realmente acá el tema sea Formosa. Yo no creo que yo creo que es una cortina de humo. Porque acá no hay que olvidarse que el 1 de mayo el presidente dio un discurso que fue muy fuerte y trató temas que son preocupantes para el en plena pandemia, obviamente, que nos preocupa un montón de cosas. El presidente habló sobre el tema de la justicia y sobre otro tema que les preocupa mucho, que es el tema de la deuda externa del país. Y sobre la justicia, el presidente dio su visión como presidente de la nación. Un gobierno, ¿verdad?, que tiene respaldo popular. Y dice el presidente de la nación, estos problemas vemos en el funcionamiento de la justicia. Y también dijo el presidente de la nación que tenemos que resolver el problema del endeudamiento, donde hubo un desastre, un verdadero esquema de corrupción y que va a ser la denuncia correspondiente por el tema de la deuda pública. Bueno, ese ya es un tema que obviamente llamó la atención, que había que sacarlo rápidamente de la escena. Y después, obviamente, el tema de la presencia de la vicepresidenta en ese juicio del dólar futuro, en donde yo celebro realmente que haya sido un juicio que se hizo en forma pública, porque ese juicio que se hizo en forma pública demostró realmente, desnudó lo que fue la justicia en la República Argentina, de cómo armaron una causa del dólar futuro, en la explicación que dio ella, en la explicación que dio Kicillof, que era el ministro de Economía, en la explicación que dio Manoli, y obviamente tiraron por tierra, demostrando lo que ha sido el Poder Judicial de la República Argentina, lo que ha sido la persecución política y cómo se armaban las causas en la República Argentina y la actuación del juez Bonadío en esa causa, ¿verdad? Y obviamente que eso había que desestimarlo rápidamente, porque en las expresiones de la vicepresidente, bueno, habría que analizar, en algún momento vamos a analizar lo que fue el dólar futuro y cómo fue ese tema de las causas, pero acá cuál es el problema. Y bueno, la oposición y están los medios, obviamente, los medios hegemónicos. Senador, vaya cerrando, por favor. En la pandemia vieron una oportunidad de cómo atacar al gobierno. En la pandemia vieron una oportunidad de cómo atacar al gobierno. Hay un sector de los medios que directamente ataca en forma permanente al gobierno. O sea, la intención, yo veo, obviamente, no es ayudar al gobierno, sino desestabilizar al gobierno. Desestabilizar absolutamente al gobierno. Y la oposición no me preocupa mucho porque tiene algunos medios, algunos periodistas que prácticamente les escriben el libreto. Y ellos vienen a decir lo que le escriben los periodistas acá en la sesión. Pero la realidad
¿verdad? Es que en la República Argentina hemos tenido un caso tremendo de corrupción con el tema de la deuda y se ha demostrado también cómo ha funcionado la justicia, como pasó con el caso Lula, ¿verdad? Que hoy se demuestra que también fue una causa armada, que no le permitieron llegar a la presidencia de la nación, como fue con el caso de Correa, como fue con el caso del presidente de Bolivia y como fue con Cristina, que es una estrategia que es de orden internacional. Y lo que pasó, por ejemplo, con la atención de la visión que tienen los medios y cómo los títulos que hacen y cómo trabajan, por ejemplo, la diferencia que hacen. En el caso, por ejemplo, de Senador, la tiempo, vacunación por de los favor. mayores de edad. Sí, ya estoy terminando, Presidenta. Lo que hicieron, por ejemplo, con el ministro de Corriente, que se llevaba 900 dosis, ¿verdad? 900 dosis, ¿a dónde se llevaba? A vacunarle el salido, no, todo normal, ¿verdad? Todo normal. Lo que pasó con la de Sarlo, que hizo una denuncia mediática, toda falsa realmente, toda falsa. Bueno, lamentablemente esa es, obviamente, el esquema que tenemos en la República Argentina. Y la verdad es que hoy tenemos vacuna, porque la oposición pide vacuna, pero vota en contra. Pide vacuna y vota en contra. Pide, digamos así, en el caso de la vacuna tenemos hoy por las relaciones que hemos tenido, que ha mantenido las relaciones internacionales que ha tenido Cristina, primero con China y después con Rusia. Y obviamente que ha fortalecido también el presidente de la Nación esas relaciones. Y fíjense el caso de Paraguay y las relaciones con Estados Unidos. Nosotros también tenemos relaciones con Estados Unidos, pero nada de solidaridad. 4.000 vacunas para un pueblo de 7 millones de personas. Bueno, obviamente que nosotros vamos a seguir trabajando porque acá el desencuentro es la patria y la antipatria, la visión que tenemos del Estado argentino. Bueno, la oposición empezó la campaña basada en la crisis que hoy tenemos sanitaria. Y están trabajando en ese sentido a ver si pueden volver al gobierno después de lo que hicieron en el gobierno y sabemos lo que han hecho con respecto al tema económico, financiero, el trabajo, la educación, la salud, la inversión, la paralización de las obras. Bueno, hay muchas cosas para hablar, por supuesto. Y obviamente que nosotros vamos a seguir trabajando en el entendimiento de que tenemos que cuidar un bien supremo que es la vida y vamos a seguir trabajando en el diálogo con aquellas personas que tienen voluntad de diálogo y obviamente que rechazamos todo tipo de violencia y obviamente que esta visita que hace Patricia Bullrich, Waldo Wall, que demostró una ignorancia absoluta por el Estado de Formosa, y la solidaridad de Macri, que nos cortó prácticamente toda la obra pública durante 4 años, porque Macri nos cortó toda la obra pública. Hasta el agua potable de mi ciudad cortó que estaba con el 80% de ejecución. ¿Verdad? Tengo la lista de lo que ha hecho el gobierno de Macri y no le escuché pronunciamiento alguno al senador Naydenós y tampoco le escuché pronunciamiento alguno al diputado Bruggelia cuando nos estaban cortando la obra y nos estaban dejando sin trabajo, obligación creada por el presupuesto nacional y por el pacto que hacen las provincias y la nación. Senador, el tiempo, por favor, ya ha excedido. Entonces, por eso, presidente, nosotros vamos obviamente a trabajar en las comisiones y vamos a tratar tema por tema para llevarle al pueblo argentino el mensaje, ¿verdad?, de que vamos a luchar por la derecha económica de nuestra patria, por la soberanía política de nuestra patria y por la justicia social de nuestra patria. Muchas gracias. Bien, se pone en consideración a mano alzada las respectivas cuestiones